gran deuda pandémica continúa siendo el no recibir respuestas claras ante preguntas simples y concretas. No es intención de este trabajo historiar sobre el inicio de la pandemia actual, sí el de intentar determinar cuál era la situación previa y por qué se produjo. Tampoco pretende polemizar con profesionales médicos o científicos, ya que carecemos de la formación técnica profesional sobre el tema, pero tenemos derecho de recibir explicaciones claras y fundamentadas por parte de funcionarios y profesionales de la salud en cuanto a las medidas tomadas en pandemia. En nombre de una enfermedad viral se suprimieron libertades individuales básicas, como el derecho de circular, trabajar, reunirse o expresarse. No somos obtusos, somos conscientes de estar inmersos en una pandemia generada por un nuevo virus y comprendemos que, bajo determinadas circunstancias, cumpliendo con definidos requisitos establecidos por la Constitución y por un periodo determinado y breve, se acepta superponer la salud pública por sobre los derechos individuales. Es claramente una situación excepcional que, sin embargo, ha pasado a ser norma y herramienta de subordinación social. Soy Walter Raymond, periodista. Leemos en diversos documentos que las pandemias de gripe o virus respiratorios se generan cuando aparece un nuevo virus contra el que las personas tienen escasa o nula inmunidad, por lo que se propagan rápidamente alrededor del mundo. La experiencia internacional indica que suelen ocurrir en 2 o 3 oleadas sucesivas, tanto a nivel nacional como internacional. Al desconocerse el grado de mortalidad del nuevo virus, la medicina entiende y sugiere tomar decisiones difíciles y extremas para mitigar el posible daño a la población hasta poder determinar su real letalidad. Una de dichas medidas es la de establecer una cuarentena por tiempo determinado para detener la circulación viral. Para ello es inevitable suspender de modo provisorio algunos derechos individuales de los ciudadanos. Son decisiones que, justamente, afectan derechos fundamentales de los individuos, por lo que dichas medidas debieran tener un marco ético y jurídico claro y definido en sus alcances. No es algo discrecional o arbitrario. En todo momento debiera priorizarse el respeto de los derechos y libertades de las personas, minimizando el impacto de las restricciones. La ciencia médica se ha caracterizado por mantener una constante investigación y amplia discusión sobre distintos abordajes y experiencias terapéuticas. Entonces, ¿por qué se ha desdeñado, negado o defenestrado experiencias y abordajes médicos diferentes ante el SARS? La propia Organización Mundial de la Salud aconseja considerar la administración de antivirales como medida profiláctica en determinados casos. Afirma que inhiben la capacidad de un virus de reproducirse reduciendo la infección. No sabemos si esto es así, si es correcto o si se hizo efectivamente. En todo caso, nadie nos explicó sobre que existieran diferentes abordajes y los resultados de cada uno. Otro aspecto a considerar es la natural facultad del médico para indicar, sugerir e intentar convencer a sus pacientes para adoptar determinados tratamientos y conductas. Eso está muy bien y es ampliamente aceptado. Pero, ¿puede un médico obligar a una persona a recibir determinado tratamiento? Creemos que no. La adopción o no de dichas indicaciones corresponden finalmente al ámbito privado del paciente y está en su derecho el decidir sobre su propia persona. ¿La salud pública implica suspender también derechos personales y privados? En sentido similar, se inscribe la pretendida obligación de recibir determinada inmunización. La suspensión transitoria de los derechos individuales incluye también el dominio sobre el propio cuerpo del ciudadano. ¿Por qué son estigmatizados quienes dudan o no aceptan tales imposiciones? El eslogan "Mi cuerpo, mi decisión", ¿no es válido en pandemia? Necesitamos respuestas. Queremos entender las razones del inquietante silencio y pasividad
de grandes sectores de la sociedad ante el cercenamiento del bien más preciado del ser humano, su libertad. Silencio que a su vez estimuló el florecimiento de aspectos degradantes en las personas como la delación, la estigmatización de lo distinto y el deseo de muerte al prójimo. Porque se entiende que pedir negar atención médica o bloquear el ingreso en hospital a personas por su forma de pensar es desearle la muerte. Resulta inquietante el surgimiento de cierto fundamentalismo pandémico en la sociedad. Hoy se pide encerrar en guetos a los disidentes, a los no vacunados, a los antivacuna y negacionistas. ¿Luego se pedirán hogueras y horcas? No lo sabemos. Somos ciudadanos que apreciamos la libertad. Es por eso que preguntamos, investigamos, cotejamos e insistimos en plantear preguntas requiriendo respuestas fundamentadas y claras. Porque es nuestro derecho y nadie podrá privarnos de él, incluso en pandemia. ¿Qué ocurría en los meses previos a la declaración de pandemia? Encontramos que la primera referencia pública fue el informe emitido por la Comisión de Salud Municipal de Wuhan, en China. El citado organismo, el 30 de diciembre de 2019, emitió un informe sobre la existencia de 27 casos de una enfermedad viral respiratoria no identificada. Describía que una neumonía no identificada había afectado a varios comerciantes de un mercado mayorista. Este informe no fue un hecho menor, fue la confirmación para la Organización Mundial de la Salud de la aparición de un nuevo coronavirus con un alto grado de virulencia que generaba en las personas el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. 10 días más tarde, el virus fue aislado, identificado y posteriormente clasificado por la Organización Mundial de la Salud como SARS-CoV-2, pasando a ser denominado masivamente COVID-19. La pandemia ya estaba entre nosotros. Sin embargo, la aparición del SARS no fue una novedad para la Organización Mundial de la Salud. Es más, se puede decir que lo esperaba. Al menos es lo que se desprende de varios documentos oficiales emitidos por la organización. En un comunicado de enero de 2019, es decir, 12 meses antes del inicio de la pandemia, la organización alertaba que entre las 10 amenazas más importantes para la salud mundial se encontraba la posibilidad cierta de una pandemia causada por un virus respiratorio. Reitero, entre las 10 amenazas más importantes para la salud mundial en ese año se encontraba la posibilidad cierta de una pandemia causada por un virus respiratorio. La lista de estas 10 amenazas fue reproducida en varios medios de comunicación masivos. Es que la gripe, como una enfermedad genérica, continúa siendo una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Cada año se registran en el mundo cerca de 1.000 millones de casos, de los cuales entre 3 y 5 millones son graves, y de ellos entre 290.000 y 650.000 personas fallecen por complicaciones respiratorias de acuerdo a los documentos de la organización. Luego de la primera pandemia por SARS, en 2002 al 2004, se dispuso un sistema de monitoreo de la situación y evolución de las enfermedades virales respiratorias, denominado Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe. Lo integraban 154 organizaciones de 114 países. Lo integran, mejor dicho. En enero de 2019 se anunció que el riesgo de una pandemia por SARS era muy posible, como hemos visto. Pero el 18 de septiembre de 2019, es decir, 3 meses antes del informe de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud insistía, a través del informe dirigido a líderes del mundo y sanitaristas, que se tituló Un mundo en riesgo, sobre las posibilidades de una pandemia global que está creciendo y todos estamos peligrosamente mal preparados. De hecho, la directora del Programa Mundial de Influenza, doctora Zhang, alertaba sobre la constante mutación del virus. Decía, otra pandemia causada por un nuevo virus de influenza es una certeza, pero no sabemos cuándo sucederá,
qué cepa de virus será y qué tan grave será la enfermedad. Agregaba otro detalle interesante. La estimación del costo anual de una pandemia sería de unos 60.000 millones de dólares. Pero preparar el sistema de salud mundial para una eventual pandemia, solo 4.500 millones de dólares. Debe mencionarse que durante 2019 también se presentaron entre 15 y 20 trabajos científicos de reconocidas universidades e instituciones médicas que trataban sobre el tema de los coronavirus y el SARS, aunque por supuesto desde perspectivas diferentes. Pero el tema era motivo de estudio. Ahora veamos el porqué de tanta preocupación. Los casos iniciales de SARS, en la primera pandemia, 2002 al 2004, fueron detectados en noviembre de 2002 en China, aunque fueron reportados a comienzos de 2003. Ese espacio de tiempo entre el brote y el reporte bien pudo haber influido en la propagación de la infección, por lo que era imperioso contar con un sistema de monitoreo, que ya hemos visto que fue creado por la Organización Mundial de la Salud. La experiencia de aquel primer brote pandémico, sumada a la del segundo brote en 2005, llevó a considerar a los científicos de la Organización Mundial de la Salud que solo sería cuestión de tiempo la aparición de un nuevo virus con consecuencias imprevisibles, por lo que instaba a responsables de salud y líderes del mundo a establecer mecanismos de prevención, tratamiento, mitigación ante la eventual nueva pandemia. De hecho, a fines de 2017, científicos chinos lograron determinar que el origen de aquel primer brote pandémico de 2002 al 2004 pudo haberse originado en civetas, una especie de comadreja, que habitaban en cuevas con murciélagos en el municipio Xijiangxi de Yunnan. Tal circunstancia de transmisión viral de animales a humanos se denominó desbordamiento zoonótico. Al año siguiente, en 2018, bajo el sugestivo título Lista de verificación para gestionar los riesgos y los efectos de una gripe pandémica, subtitulado además Creación de capacidad para responder a una pandemia, detallaba las acciones a llevar a cabo por las autoridades de salud de cada país una vez declarada la situación de emergencia sanitaria. ¿A qué viene todo este detalle? A que resulta evidente que ningún responsable de salud pública, investigadores, especialistas, universidades, médicos y jerarcas del Ministerio de Salud medianamente informados puede alegar hoy haber sido sorprendido por la actual pandemia. Quizás hubo fallas en la comunicación o desdén, no lo sabemos, pero lo cierto es que la información ante un riesgo inminente estaba disponible y planteada. Es cierto que la propia Organización Mundial de la Salud visualizaba cierta displicencia para la toma de decisiones. Decía, el mundo no está preparado. Durante demasiado tiempo hemos permitido un ciclo de pánico y abandono cuando se trata de pandemias. Aumentamos los esfuerzos cuando hay una amenaza grave y luego nos olvidamos de ellos rápidamente cuando la amenaza desaparece. De todo lo anterior puede inferirse que si los sistemas de salud pública no estaban preparados y equipados para enfrentar una pandemia, no fue por falta de información o alertas. Cabe entonces preguntar a quienes gestionaban los sistemas sanitarios públicos durante el bienio 2018-2019, ¿por qué los sistemas de salud no estaban debidamente preparados? A modo de cierre de este primer capítulo, cabe mencionar un detalle llamativo. Casi todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, que fueron emitidos previos a 2019, fueron reformulados durante 2020, es decir, ya en plena pandemia, o la mayoría no se encuentran. Sus enlaces están rotos, la página no existe o presentan error. Algo similar ocurre con publicaciones relativas al asunto de organismos oficiales. El primer día de enero de 2020, el Global Times, un medio de difusión de noticias chinas hacia el exterior,
publicó que un mercado mayorista de mariscos de la provincia de Hubei, en el centro de China, fue cerrado luego de que 27 personas fueran hospitalizadas durante diciembre de 2019 a causa de una neumonía no identificada. Citaban como fuente al People's Daily de la ciudad de Wuhan, el cual detallaba que 7 pacientes estaban en situación crítica, 2 recuperándose y otros 2 estables. Todos eran comerciantes del mercado de mariscos Huanan de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Tal publicación se produjo 2 días después del informe de Wuhan. Médicos consultados por el People's Daily descartaron en ese momento, por poco probable, que el brote se debiera al virus del síndrome respiratorio agudo severo SARS. Al mismo tiempo, instaban al público a no entrar en pánico debido a que las neumonías virales son más comunes en invierno y primavera. Debe mencionarse que el clima donde se desarrollaron estos acontecimientos es templado medio y los meses más fríos son diciembre y enero. A todo esto, 2 meses después, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reportaba 118.000 casos en 114 países, con 4.291 personas fallecidas por o con el nuevo virus. Se declaraba entonces oficialmente una nueva pandemia por SARS. La Organización Mundial de la Salud, junto a investigadores chinos, rastrearon la aparición de este nuevo virus al día 8 de diciembre, en una persona que habría llegado desde una localidad cercana a la ciudad de Wuhan. Entre esa fecha, 8 de diciembre, y el informe de Wuhan, ya se habían oficializado 174 infecciones por SARS. De todos modos, los investigadores consideraron como una posibilidad de que el virus pudo haberse originado previo al 8 de diciembre. Llevaron su estimación hasta el anterior otoño o invierno. Mediante simuladores, lograron estimar que la variante pudo haberse afianzado en seres humanos entre mediados de octubre y noviembre de 2019, en la provincia de Hubei, de China. Producto, por supuesto, de un nuevo desbordamiento zoonótico, esta vez en el mercado de marisco Huanan de la ciudad de Wuhan. Cotejando imágenes satelitales y volumen de determinadas consultas más otros elementos, observaron una coincidencia de factores que sugerían una nueva hipótesis de que el virus pudo haber estado circulando en humanos desde fines del verano o principios del otoño chino, es decir, meses antes del episodio de Wuhan. Mientras esto ocurría en los laboratorios, la prensa en general casi no se ocupó del tema de la inminente pandemia. Hubo menciones sí sobre las 10 amenazas para la salud que ya hemos visto en enero y en septiembre, pero no le dieron demasiado énfasis. Mención aparte corresponde a las revistas especializadas en divulgación científica, como Life Science y Science también, porque allí se ocuparon del tema en varios artículos durante todo ese año 2019. Una vez oficializada la situación de pandemia en el país, el personal médico y paramédico se vio abrumado y muchas veces superado por la intensidad de la tarea casi sin descanso. Cada noche surgían aplausos desde los edificios y gritos de aliento para quienes estaban en primera línea de combate pandémico, a modo de un reconocimiento y apoyo. Hubo aplausos sinceros, muchos, pero era agradable ver a simpatizantes confesos del partido de gobierno alentando de manera perentoria a aplaudir. ¿Hubo alguna orden en ese sentido? No lo sabemos, pero lo que sí comprobamos es que hubo insultos, discusiones y hasta amenazas contra los balcones vacíos. ¿Cuál fue el momento preciso en que una situación sanitaria se transformó en fervorosa militancia? En marzo de 2020 se decretó una cuarentena estricta de 2 semanas. Es una de las medidas extremas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud.
Se recluyó a la población en sus domicilios, dejando de lado trabajos, negocios, tareas, relaciones, familia, etc. No se podía circular libremente y apenas salir a abastecerse y regresar. Se afirmó que dicha cuarentena tenía por finalidad detener la circulación del virus y adecuar el sistema de salud a fin de atender a los infectados por COVID-19. Entonces, cabe preguntarse por qué la gran mayoría de los periodistas se plegaron con sorprendente docilidad y fervor a retransmitir comunicados sin un análisis crítico. Dejaron de lado lo esencial de su labor, que es dudar, preguntar, repreguntar e investigar. Por acción u omisión, propagaron el temor en una población desprevenida e indefensa ante una amenaza invisible y que la mostraban como letal. Los especialistas médicos, infectólogos, virólogos, periodistas y opinólogos en general, saturaron las pantallas y portadas intentando demostrar su sapiencia sobre el tema. En todos los casos, y aunque esa no fuera su intención, infundían miedo en una población ya aterrada que consideraba inminente el riesgo de morir. En tanto, los noticieros, quizás con la fallida intención de llevar tranquilidad a la población, mostraban con exasperante reiteración imágenes, ciertas o no, de muertes súbitas en las calles, equipos paramédicos enfundados en trajes y escafandras casi espaciales, controlando y atrapando a civiles, contenedores refrigerados con pilas de cadáveres y filas de fosas cavadas en cementerios esperando a los inevitables próximos cuerpos. Todos los días y a cada momento, en títulos y voz de catástrofe, se anunciaban cifras de infectados y muertos. Los cuidados accesorios en lo más álgido de la pandemia, como el lavarse las manos, utilizar mascarillas, reducir aglomeraciones, toser o estornudar de manera cuidada, son útiles en tal situación. Luego se debieran limitar a grupos de riesgo en puntuales situaciones. Fue entonces que emergieron los fundamentalistas del discurso único que ordenaban «quédate en casa», erigiéndose en vigilantes voluntarios de un resbaladizo bien común. Existen varias definiciones sobre el significado y alcance del concepto bien común. Puede coincidirse en que el bien común o bienestar general es la percepción de una sensación de bienestar individual que es compartida con la comunidad. Para que ello ocurra, debe darse un marco jurídico y de principios morales que generen las condiciones propicias para que cada ciudadano individualmente procure su bienestar en consonancia con cada una de las personas que conforman la sociedad. El tratar de implantar en la población, mediante coerción, tal sensación de bienestar, es un recurso que hemos visto en los regímenes autoritarios con la finalidad de imponer conductas, unificar razonamientos y anular los derechos civiles. No se confió ni confía en la toma de decisiones adultas de los ciudadanos en cuanto a los cuidados preventivos. Siempre será mejor educar, sugerir y estimular conductas mediante la razón, el convencimiento y el intercambio de opiniones. Sin embargo, se consideraba a los ciudadanos como integrantes de un gran jardín de infantes. Las autoridades asumieron el control de toda información relativa a la pandemia con la finalidad explicitada de evitar noticias falsas. Lo cierto es que el resultado fue todo lo contrario, al quedarnos sin información independiente que contrastara con la palabra oficial. Poco antes de que finalizaran las 2 semanas de cuarentena estricta, fue extendida por un periodo más amplio. Fue un momento crucial, porque si la vida normal de una persona depende de permisos eventuales concedidos o no por el Estado, es que perdimos nuestra condición de ciudadanos. Ser ciudadanos libres implica pedir permiso y mostrar un pase para abordar un transporte público. ¿Vivimos un estado de conmoción interna o solo una crisis sanitaria? Sorprende la pasividad de los jueces y la Corte Suprema ante este dilema.
Existe la posibilidad de equivocarnos, no somos especialistas en derecho, ni mucho menos. Pero nadie nos ha demostrado hasta ahora que la Constitución Nacional continúa vigente. El 25 de mayo de 2020 se produjo la primera expresión pública de rechazo al avallazamiento de los derechos civiles. Fue numerosa, pero no masiva. En mayo de 2020 se informó de la posibilidad de una vacuna eficaz a fin de ese año. Mientras tanto se detenía personas, se multaba por pasear el perro y algunas personas morían por violar restricciones en circunstancias bastante poco claras. Los fundamentalistas justificaban los abusos de autoridad y las muertes, al tiempo que pedían penas más severas para los díscolos. Meses después se conoció que mientras ocurrían los abusos, había funcionarios y cercanos a ellos que transitaban y se reunían libremente por el país. Quédate en casa, decía, pero eso era para el resto de los ciudadanos. La pauperización de amplios sectores medios y bajos que súbitamente se quedaron sin ingresos económicos se acentuó. Fue cuando la polenta pasó a ser el plato nacional reiterado y casi excluyente de los argentinos. También surgieron pequeños grupos contestatarios que negaban la pandemia. Consideraban que todo era una gran confabulación para disminuir la población mundial y dominar a los sobrevivientes. No es tema de ese trabajo, pero entendemos que las teorías conspirativas suelen edificarse sobre situaciones parciales e independientes entre sí, unidas por una trama lógica que concluye en una certeza inequívoca. Ustedes dirán. La carrera entre laboratorios por conquistar un mercado cautivo de 7.000 millones de potenciales consumidores temerosos y ávidos de su producto era feroz. Las encendidas églogas de funcionarios, virólogos y médicos para con determinado origen de las vacunas recordaba la ardua tarea que despliegan los visitadores médicos. Se prohibía transitar, amar, besar, tocar. Actividades elementales como trabajar, trasladarse o reunirse requerían de permisos especiales. Se alentó desde las autoridades a delatar a quienes no cumplieran con dichas normas. El germen del miedo a la libertad ya estaba instalado y arraigado en la sociedad argentina. Difícilmente pueda ya ser erradicado. La Organización Mundial de la Salud sugiere que los servicios de salud en pandemia se deben mantener en funcionamiento, mientras sea posible, a fin de minimizar el estrés, las enfermedades y las disfunciones no causadas por virus. En particular, sugiere focalizarse en grupos vulnerables, tales como niños, embarazadas, ancianos y personas con trastornos crónicos. Sin embargo, el sistema de salud privado y el público fue puesto de manera exclusiva al servicio de COVID-19. Toda persona que hiciera una consulta médica ante cualquier padecimiento era considerada sospechosa o portadora de COVID-19. Patologías, incluso las severas, fueron postergadas o ignoradas. ¿Habrá registro de fallecimientos evitables por falta de detección o atención durante la pandemia? ¿Los fallecimientos atribuidos a COVID-19 eran por el virus o con el virus? ¿Cuántos decesos atribuidos a COVID-19 correspondían en realidad a otras dolencias de las que tampoco hubieran sobrevivido esos pacientes? No lo sabemos. Los datos oficiales de 2019 señalan 61.979 decesos por patologías respiratorias. Aún no se han publicado los datos de 2020, pero se conoce que serían 43.163 sumados de marzo a diciembre de ese año. Para el año 2021 se ha establecido provisoriamente que fueron 74.006 decesos atribuidos al virus. Observamos entonces que el promedio de decesos por patologías respiratorias se ha mantenido casi constante a través de los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál fue la letalidad real del COVID-19?
Necesitamos que nos expliquen estos números y que se publiquen las estadísticas vitales de 2020. Sería un gran aporte a la comprensión general. A fines de diciembre de 2020 llegaron las vacunas. Se afirmaba que con la dosis inicial y un refuerzo a los 21 días se lograba la inmunización. Cabe preguntar, ¿por qué los organismos de control se limitaron a recomendar la utilización en emergencia de las vacunas? No las autorizaron, las recomendaron. Quizás sea por el carácter experimental de los nuevos productos, pero no se dieron explicaciones claras. Si los expertos afirman que desarrollar una vacuna puede llevar varios años antes de salir al mercado, se entiende que los desarrollos anti-COVID-19 hechos en pocos meses quizás se hayan visto obligados a soslayar algunas pruebas que requerían de tiempo. Puede inferirse entonces que las vacunas anti-COVID-19 son productos experimentales. La propia Organización Mundial de la Salud señala que el proceso de fabricación de una vacuna de emergencia contra una nueva cepa de virus de la gripe pandémica requerirá de unos 5 o 6 meses. Entonces, ¿se procedió a vacunar a la población sin especificar que era un producto experimental? ¿Por qué se entrega un certificado de vacunación con firma elegible y sello, pero no se adosa el troquel o código de barras donde se detalla partida, fecha de vencimiento y tipo de vacuna? ¿Será por eso que los médicos no firman y sellan órdenes para vacunar a sus pacientes? De todos modos, la incógnita más inquietante es aquella que plantea que la fase 3 de algunos desarrollos se habría hecho directamente con la población sin informar ni pedir consentimiento del vacunado. No lo sabemos. Veamos qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Dice: determinar responsabilidades por todo evento adverso imprevisto atribuido al uso de vacunas o medicamentos antivíricos, especialmente cuando la vacuna contra la gripe pandémica se haya aprobado por un procedimiento acelerado. Las cuestiones relativas a responsabilidades pueden afectar a los fabricantes de vacunas, las autoridades que las aprueban y el personal que las administra. ¿A qué se refiere la organización con determinar responsabilidades? La realidad es que mediante cláusulas secretas bloquearon cualquier tipo de reclamo post-vacunación. ¿Está bien vacunar a la mayor parte de la población? Sí, sin dudas. Lo que está mal es no explicar que son productos en avanzados estados de desarrollo y que seguro requerirán de ajustes en la medida que se amplía la cantidad de personas inmunizadas. También está mal no informar que podrían tener algunos efectos secundarios. Con dicha prevención, cada ciudadano sabrá qué es lo más conveniente para sí mismo. Es muy posible que la cantidad de voluntarios que se hubieran vacunado sería la misma de la que se vacunan todos los años por gripe o neumonía, porque es un público que está consciente del valor de la prevención. A partir de 2021 se desató una carrera desenfrenada para vacunar al 70% de la población. Se afirmaba que la inmunidad general se lograba alcanzando ese porcentaje y que luego se podía volver a una vida normal. Los fundamentalistas extorsionaban a la sociedad diciendo: hay que vacunarse para volver a ser libres, reconociendo al mismo tiempo que no éramos libres. Toda persona que plantea dudas o reparos ante las vacunas es tildado de antivacunas. No importa si su decisión es por prescripción médica, inmunidad natural por haber superado el SARS, motivos religiosos, conceptuales o por demanda de mayor información. Se argumenta que los no vacunados son fuentes de contagio para quienes están inmunizados. ¿Es así? Sin embargo, vemos
que quienes solo pueden viajar por el mundo son aquellas personas que tienen doble o triple inmunización. Al mismo tiempo, las variantes siguen diseminándose por el mundo con gran rapidez. Entonces, ¿las personas vacunadas son bombas biológicas? No, absolutamente no, como tampoco lo son las personas sin inmunización. Sin intentar polemizar con profesionales de la salud, entendemos que, por ejemplo, una persona de mediana edad no vacunada que realiza actividad física regular y mantiene una vida sana, sin dudas tendrá mejores posibilidades ante el virus que una persona joven pero con patologías previas, quizás de nutrición o un estilo de vida poco saludable. Preguntamos, ¿cuántos fallecidos por COVID-19 presentaban previamente irritación bronquial crónica por consumo de drogas? Convengamos que quizás sea la condición de salud previa del paciente y su estilo de vida lo que determine su vulnerabilidad ante el virus respiratorio. Claro, pero no hay autopsia, tampoco datos sobre condición previa de los fallecidos y mucho menos se declara si el deceso fue por COVID o con COVID. ¿Por qué no se dan esos datos? Sus historias clínicas podrían aportar claridad sobre la real letalidad del virus. Las estadísticas internacionales muestran que el riesgo de enfermarnos, contagiar y cursar los distintos estados de la enfermedad, incluso morir, es para todos. También que las personas afectadas por la pandemia representan un porcentaje pequeño en relación a la población mundial. Volvemos a preguntar, ¿cuál fue la real letalidad de la COVID-19? Comprobamos que esta pregunta genera un inmediato estado de enervamiento del funcionario o el médico al que se le formula. Sería mucho más sencillo abrir los datos disponibles a la comunidad y que tomemos cada uno decisiones en base a la información disponible. Mientras tanto, ya se vacunó a porcentajes muy importantes de la sociedad. Para aquella vacuna inicial, más un refuerzo a los 21 días, se transformó en cuarta dosis y es posible que una quinta antes del invierno, demostrando que es en cierto su carácter experimental. ¿Está mal? No, porque lo que se está haciendo está perfeccionando su eficacia. ¿Por qué no se nos ha explicado esto? Ahora se suman niños de corta edad con el argumento de evitar la diseminación del virus a los adultos cuando casi no hay reportes de niños afectados. Si la gran mayoría de los adultos están vacunados, ¿a qué se le teme? Queda claro que las vacunas en general han coadyuvado para que la humanidad mejore su estándar de vida. Han demostrado que son efectivas, agregando calidad de vida a las personas y muy especialmente a los niños. Pero en esta pandemia asistimos a una extraña premura por vacunar que, permítasenos el acento, visualizamos como excesiva, apresurada y autoritaria. Se afirma que es para impedir que la economía vuelva a caer por los cierres totales. ¿Y cuándo será el turno de proteger las libertades individuales de los ciudadanos? Es urgente retornar al Estado de Derecho, la libre expresión y la vida normal con los cuidados lógicos ante una pandemia que no terminó. La experiencia de estos años indica que podemos sobrellevar el tema sanitario focalizando los cuidados en los grupos de riesgo y esperar una vacuna superadora para inmunizar a quien así lo desee al comienzo del próximo invierno, al igual que se hace con la gripe común y la neumonía. En contraposición a un manejo racional de la pandemia, se clama por la obligatoriedad de vacunarse. Dejamos de ser considerados ciudadanos hace 2 años y ahora se va por lo que queda que es nuestra vida privada. Los fundamentalistas presionan, coaccionan y asusan desde los medios de comunicación. Se piden guetos, multas, despidos de sus lugares de trabajo, marginación de los medios de transporte o de concurrir a sitios públicos. ¿Tenemos conciencia del grado de fascismo que anida en nuestra sociedad? Es una situación muy peligrosa. De nosotros depende.
Soy Walter Raymond, periodista.